Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 357 Estado del alma naciente nivel 2. Lukin estaba en el nivel 2 del reino del alma naciente. De hecho, podría haber alcanzado este nivel hace mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que había alcanzado el gran círculo del nivel 1 de la etapa infantil original y solo necesitaba un período de cultivo silencioso para completar este avance que no se consideraba un cuello de botella. Sin embargo, los ghouls blancos que se dirigían al sur habían interrumpido su plan. Después de todo, Chaoe, Ian Lin y los demás planeaban matar a un cultivador del reino del elixir dorado. Lukin estaba más o menos preocupado. Por lo tanto, tuvo que esforzarse un poco y vigilar la situación. Después de eso, fue al campo de hielo y obtuvo una nueva habilidad de serie antigua. Después de eso, finalmente tuvo tiempo para cultivar adecuadamente. Como era de esperar, completó este avance en solo 2 meses de cultivo. Todo el proceso parecía ser bastante fluido. No encontró ninguna otra dificultad y lo pasó sin problemas. Obviamente, este llamado cuello de botella entre los niveles pequeños no era un cuello de botella para él en absoluto. Solo podía considerarse como una rutina. Lukin pasó algún tiempo para estabilizar su reino. Después de pensar por un rato, no tenía nada más que hacer. Por ejemplo, podría acelerar su cultivo o utilizar mejor los medios del tiempo, como cultivar con la ayuda de su equipaje desde fuera del cielo estrellado o el templo de reunión de espíritus. Todavía no había pasado ese tiempo, por lo que no podía usarlos. Entonces él simplemente se cultivaría normalmente. 5 años pasaron en un instante. El nivel de cultivo de Lukin avanzó constantemente. Todavía no veía la posibilidad de ingresar al nivel 3 del estado del alma naciente, pero no estaba preocupado en absoluto. Esto se debió a que nunca había sentido ningún signo de que su cultivo se detuviera. Esto demostró que el efecto de la combinación de varios talentos de tipo inmemorial fue poderoso. Después de eso, solo necesitaba cultivarse constantemente y no preocuparse. Entrar al tercer nivel era algo seguro. Cuando sea el momento adecuado, podría cultivarse fuera del cielo estrellado o en un templo sagrado de reunión de espíritus, y podría ingresar al tercer nivel de inmediato. Después de aburrirse por un tiempo, Lukin decidió salir a dar un paseo. No tenía que correr demasiado lejos, ni quería usar su forma de conciencia. Salió de la cámara con su cuerpo real y caminó por la montaña Yuyan. Saludó a todos los miembros del clan que vio con una sonrisa. Aunque todavía tenía la apariencia de un joven apuesto, su imagen era como la de un anciano paseando por la calle con las manos a la espalda. En realidad, esta no era la primera vez. No había estado en cultivo a puerta cerrada durante los últimos 5 años. Cada vez que cultivaba, salía a respirar aire fresco. En el pasado, cuando los descendientes del clan veían salir a este anciano ancestro, todos se mostraban muy respetuosos, deseando poder arrodillarse en el suelo para presentar sus respetos. Anuncios de Put Future. Esto era muy normal. Por ejemplo, para una familia ordinaria, los antepasados que habían construido la familia en el pasado de repente salieron un día para hacer un escándalo. Sin embargo, después de ver tantos de ellos, se volvió así. Todavía había respeto, entonces, ¿cómo podrían no respetar al viejo antepasado? Pero para decirlo sin rodeos, no sería como en el pasado, donde tendría que inclinarse 3 veces y 9 veces cuando la viera. Incluso si quisieran hacerlo, Lukin no estaría dispuesto a hacerlo. Sería demasiado problemático. Sin embargo, los problemas realmente llegaron. Mientras Lukin paseaba por la montaña, Lu mezclándose llegó a su puerta. Ahora, la posición de Minglin en la familia era bastante alta. Había asumido mucho trabajo y era considerado un miembro fundamental de la familia. Había buscado a Lukin porque quería informar a su antepasado sobre una información de la ciudad de Ian. El Jinjiwei había encontrado una pista muy importante sobre la sociedad sin rostro. Hace aproximadamente un año, los guardias de uniforme bordado habían descubierto la identidad del líder de la sociedad sin rostro. Su nombre era Bai Yuan. En el pasado, casi no había rumores sobre él en el mundo de cultivo de Ian Kingdom. En circunstancias normales, esto debería ser muy raro. Un cultivador de núcleo dorado tendría al menos unos cientos de años de cultivo. Además, el talento, los recursos y las oportunidades eran indispensables. Después de tanto tiempo, era normal que tuviera algunos logros y una reputación. Incluso si fuera un cultivador de núcleo dorado apoyado en secreto por la familia real Li, debería ser el mismo. Por ejemplo, el taoísta del cuervo negro fue apoyado por la familia real y era bastante famoso. Sin embargo, nada de esto sucedió.
Esto solo demostró que Bai Yuan fue muy reservado en sus acciones en el pasado, sin dejar rastros. De lo contrario, estaba usando la identidad de otra persona cuando estaba haciendo algunas cosas. Pero no importa que, ya no podía esconderse. Cuando los Ghouls blancos se fueron al sur, la sociedad sin rostro quiso aprovechar esta oportunidad para asestar un duro golpe a la familia Lu. Sin embargo, estaba unos movimientos por detrás y nunca había jugado. Como resultado, la sociedad sin rostro se encontró con una gran calamidad. El taoísta del Cuervo Negro era uno de los principales combatientes de la sociedad sin rostro. El hecho de que hubiera muerto en el norte fue un golpe muy duro. Además, la sociedad sin rostro también se había infiltrado en el ejército de la corte imperial en el norte. Algunos de estos granos de arena eran los propios hombres de la sociedad sin rostro, mientras que otros eran los partidarios locales del reino Ian que estaban conectados con ellos. La sociedad sin rostro también se vio muy afectada por el hecho de que todas estas personas habían sido capturadas de una sola vez. Habían sufrido grandes pérdidas y perdido muchas conexiones con otros lugares. Esto representó directamente el rápido declive de la capacidad de la sociedad sin rostro para causar problemas en todas partes del país de Ian. En los últimos 5 años, el control de la prefectura de Jin y la prefectura de Ji por parte de la dinastía del clan Lu se había vuelto mucho más fácil. Reemplazaron a los funcionarios locales, se pusieron en contacto con las fuerzas locales y los sometieron a su gobierno. Anuncios de Put Future. Al mismo tiempo, las enormes ganancias en el territorio del norte también permitieron que los guardias de uniformes bordados obtuvieran mucha información sobre la sociedad sin rostro. Los descendientes directos de la sociedad sin rostro solían estar protegidos por un sello. Si no podían sacar nada del sello, una llama blanca se encendería en sus cuerpos y los quemaría hasta la muerte. Sin embargo, no todos los miembros de la sociedad sin rostro tenían restricciones en sus cuerpos. Aunque no sabían tanto como los miembros directos de la sociedad sin rostro, todavía había muchos de ellos. Cuando se reuniera todo tipo de información, aún podrían ganar mucho. El otro era el taoísta del Cuervo Negro. El taoísta del Cuervo Negro había muerto en el acto. Sin embargo, una persona muerta podría ser capaz de hablar. Entre los diversos hechizos en el mundo del cultivo, había técnicas de adivinación que podían adivinar información útil a partir de la información de los cadáveres. Había algunos hechizos psíquicos que podían invocar algunos de los fragmentos del alma rota del sacerdote taoísta del Cuervo Negro y obtener alguna información. Con toda esta información combinada, el servicio secreto imperial finalmente pudo atrapar la cola de la sociedad sin rostro. Después de 5 años de investigación, encontraron la verdadera identidad de Bai Yuan e incluso localizaron su ubicación recientemente. El emperador de Gran Ian, Lu Chaoxi, ya estaba movilizando a sus hombres para atacar y matar al líder de la sociedad sin rostro, que también era el señor Bai Yuan. Además de que él tomara medidas personalmente, Li Yanlin y Lu Mingchao, que habían regresado a la ciudad de Ian, también tomarían medidas. Morrua y Ai Sande también estaban allí. Esos fueron 5 cultivadores de núcleo dorado. Sin embargo, todavía era un poco inestable. Incluso el taoísta del Cuervo Negro estaba en el último reino del núcleo dorado. Como líder de la sociedad sin rostro, Bai Yuan podría ser aún más fuerte. Tal vez, este fue un maestro en la cima de la etapa Hiedan. Si ese fuera el caso, 5 cultivadores de núcleo dorado podrían no ser suficientes. Lu Chaoxi ya se había puesto en contacto con la secta Yunxiao con respecto a este asunto. Esperaba que la secta Yunxiao pudiera enviar a alguien. Sería mejor si pudieran enviar un cultivador del reino del alma naciente para ayudar a resolver este asunto. La secta Yunxiao accedió a ayudar, pero no envió a sus cultivadores de almas nacientes. Solo enviaron 2 cultivadores del reino del elixir dorado, uno de los cuales también estaba en la cima del reino del elixir dorado. Pero aún así, este asunto estaba básicamente en la bolsa. ¿Cómo podrían los 7 cultivadores del núcleo dorado no poder derrotar a Bai Yuan? Hubo otro capítulo en la noche. Voy a ajustar el tiempo de actualización e intentar actualizar durante el día. 358 sigue luchando, gana seguro. Lukin también lo pensó. Había 7 cultivadores del reino del elixir dorado y uno de ellos era un cultivador del reino del elixir dorado pico de la secta Yunxiao. ¿Cómo podría haber algún accidente cuando rodearon y mataron a Bai Yuan, de quien se sospechaba que era un cultivador máximo del reino del elixir dorado? Entre las 7 personas involucradas, los 4 del clan Lu definitivamente los matarían. Los 2 de la secta Yunxiao eran iguales. El único que sospechaba un poco era Morruai. Sin embargo, el desempeño de Morruai ha sido bastante bueno en los últimos años.
Esta fue también la razón por la que Lu Chaoxi lo había traído. Él, así como el clan Mo que representaba, parecía haber decidido ponerse del lado de la familia real Lu. No solo estaban siendo honestos, sino que también estaban involucrados activa y profundamente en la reconstrucción de la corte imperial por parte del clan Lu. En cuanto a los otros dos cultivadores del reino del núcleo dorado, que nominalmente pertenecían a la corte imperial de Greatian y recibían órdenes del clan imperial Lu, no eran suficientes para que se sintiera cómodo, por lo que no los trajo. Sin embargo, aún así, Lu Qin sintió que debería ir y echar un vistazo. Estuvo bien ver la diversión. Después de todo, su conciencia había abandonado su cuerpo y no fue difícil teletransportarse en el modo de experiencia. Al día siguiente, después de algunos cálculos, ya casi era hora de actuar. Según la información que habían recibido, Bai Yuan fue encontrado en un condado en la frontera entre las provincias de Yi y Ping. Después de que se completó la teletransportación, Lu Qin vio una figura ilusoria de un sable en llamas que se movía hacia él. Él instintivamente entrecerró los ojos. Por supuesto, la técnica del sable en llamas no podía afectar a Lu Qin, que estaba en su forma de conciencia. Atravesó su cuerpo y cortó hacia Lu Chaoxi, que estaba detrás de él. Lu Chaoxi instaló un Thunder Shield de energía. Finalmente, ya no estaba usando la serie de productos de placa de supresión Jade de la familia Lu. La serie de productos de la placa de supresión de Jade de la familia Lu se había hecho un nombre, especialmente con el apoyo de materiales de fuera del cielo estrellado y el horno estrella desbloqueado en el reino secreto, lo que hizo que la producción fuera aún más fluida. Sin embargo, pase lo que pase, esas placas de supresión de Jade solo podrían considerarse lo mejor del equipo estándar. Después de convertirse en el emperador de Gran Ian, se le abrió el tesoro del imperio. Li Xiwen también era un cultivador con el atributo del rayo. Estaba en la cima de la naciente etapa del alma y tenía el estatus de emperador. Su equipo era extremadamente lujoso. Anuncios de Put Future. Lu Chaoxi estaba limitado por sus habilidades y no podía usar muchos de los equipos de alto nivel. Sin embargo, Li Xiwen también había crecido desde la etapa del núcleo dorado. Lu Chaoxi podría recoger algunos de los equipos que había usado antes y usarlos para fortalecerse. Así fue como se las arregló para invocar el escudo del trueno. El corte de sable en llamas fue devorado por el rayo. Al mismo tiempo, este rayo incluso fue en la dirección de la técnica del sable en llamas. Siguiendo esta línea, Lu Qin pudo ver que la persona que acababa de atacar a Lu Chaoxi era un hombre vestido con una túnica gris. Llevaba una máscara de muecas. Lu Qin sintió que esta imagen le resultaba un poco familiar. Después de pensar por un momento, de repente se dio cuenta de que este era un cultivador de almas nacientes muy famoso en el país de Wei, Chen Man, el dios con cara de fantasma. No, Ying Luo, algo anda mal. Este definitivamente no era el poder de un cultivador naciente de Sul Stage. Si realmente fuera Chen Man, ¿cómo podría Lu Chaoxi, que solo estaba en la etapa inicial de la etapa central dorada, resistir ese movimiento? No importa cuán bueno fuera su Thunder Shield, no podría haber sido tan efectivo. Después de todo, Chen Man era un cultivador de almas nacientes en etapa tardía o incluso en etapa máxima. El dios con cara de fantasma Chen Man tiene una extraña habilidad. Es un cultivador con raíces espirituales dobles de madera y agua, pero su método de cultivo es muy especial. Parece poder usar todos los hechizos de los 5 elementos, e incluso muchos hechizos fuera de los 5 elementos. También es muy bueno ridiculizando los crueles métodos del dios con cara de fantasma. Su carácter es impermanente y sus acciones son impredecibles. También tiene la capacidad de dividirse a sí mismo. Cierta información sobre este dios con cara de fantasma pasó por su mente. Esta información provino de la bóveda de inteligencia de la dinastía Ian. El reino Wei era un antiguo rival del reino Ian. Algunos cultivadores famosos sin duda recopilarían información relevante. Lu Qin había visto la información antes. Esta fue la razón por la que sintió una sensación de familiaridad. Esta vez, el que vino al reino de Ian no debería ser el mismo dios con cara de fantasma, sino un clon de él. Los dobles de dios con cara de fantasma eran muy especiales. Nadie sabía cuántos doppelgangers tendría, y nadie sabía si el que estaba frente a ti era su doppelganger o él mismo. Sus encarnaciones controlaron algunas de las habilidades del cuerpo principal, algunas fuertes y otras débiles. Es posible que los más fuertes ni siquiera puedan lidiar con los cultivadores de la etapa Yuanying, mientras que los promedios solo pueden estar en el nivel de la etapa Jindan. Por supuesto, no había necesidad de dudar de la fuerza de su cuerpo principal.
Sus hechizos complejos y siempre cambiantes hacían muy difícil lidiar con el dios con cara de fantasma, y él era muy poderoso. En cierto sentido, el dios con cara de fantasma Shenman era equivalente a un cultivador de la etapa pico de Yuanirin, varios cultivadores de la etapa de Yuanirin e innumerables cultivadores de la etapa del núcleo dorado. Lukin vio 5 clones del dios con cara de fantasma. Además, este campo de batalla no estaba predeterminado. Anuncios de Put Future. Lukin rápidamente lo pensó y llegó a una conclusión. No sabía si era una trampa, pero estaba claro que la corte imperial había descubierto el escondite de Bai Yuan y su plan para actuar se había descubierto de antemano. La otra parte no solo no escapó, sino que también tomó la iniciativa de llegar a su puerta y lanzar un ataque sorpresa. Era imposible que una persona con solo 100 yuanes fuera tan audaz. Sin embargo, sería una historia diferente si se incluyeran los 5 avatares del núcleo dorado de Shenman. Era cierto que estos avatares solo estaban en el nivel del núcleo dorado. Además, no vio armas mágicas poderosas en ellos, y su nivel de equipo era mucho peor que el de los cultivadores de núcleo dorado ordinarios. No sabía si era porque era pobre o si había otros factores. Además, estos avatares de núcleo dorado parecían algo frágiles. Algunos ataques los golpearon, y el daño que sufrieron fue obviamente mucho mayor que el de los cultivadores ordinarios de núcleo dorado del mismo nivel. Sin embargo, además de sus desventajas, estos avatares de núcleo dorado también tenían ventajas que los cultivadores de núcleo dorado ordinarios no podían igualar. Sin embargo, era innegable que estos clones tenían una rica experiencia en combate. Aunque su fuerza se limitaba a Hindan, el control de su propia habilidad era extremadamente bueno. De hecho, la coordinación entre estos 5 clones fue extremadamente estrecha. Después de todo, eran esencialmente el mismo cuerpo. Además, Bai Yuan, que estaba en la cima del reino del núcleo dorado, también estaba allí. Los 7 cultivadores del núcleo dorado que habían venido a matar a Bai Yuan estaban en desventaja. Era normal. Lo único por lo que valía la pena regocijarse era que Lukin había llegado lo suficientemente temprano. Parecía que la batalla acababa de comenzar. Todavía no hubo bajas entre los cultivadores del núcleo dorado. Retiro. Se escuchó una voz. Fue el discípulo de la secta Yunxiao del reino del elixir dorado máximo quien habló. De hecho, Lu Chaoxi tenía los mismos pensamientos. Hoy, estaba un poco derrotado. Si continuaban luchando, podrían ganar, pero probablemente habría muchas bajas. Sin embargo, para ellos, era solo la muerte de algunos avatares a cambio de algunos cultivadores de núcleo dorado del país de Ian. Valió la pena. Justo cuando estaba a punto de aceptar, escuchó la voz de su padre. Sigue luchando, ganarás seguro. 359 La encarnación de Dios con cara de fantasma. Por supuesto, Lu Chaoxi escucharía a su padre. Inmediatamente renunció a la idea de romper el cerco y retirarse. Se dio la vuelta y lanzó su habilidad para seguir luchando con su oponente. Al mismo tiempo, estaba gritando, pidiendo a todos que siguieran luchando. Tenía un plan de respaldo. En este sentido, los 2 del clan Lu y Sande, por supuesto, lo escucharían. Moruai estaba un poco asustado. Parecía estar esperando y observando cuál era el plan de respaldo de Lu Chaoxi. Realmente no se escapó. Las actitudes de los otros 2 cultivadores del núcleo dorado de la secta Yunxiao eran similares a las de Moruai. También estaban esperando ver qué tenía Lu Chaoxi para cambiar la situación. Por supuesto, Lu Chaoxi no sabía cuál era su plan de respaldo. En esencia, esto dependería de los métodos de Lukin. Lukin tenía demasiadas formas de ayudar en la batalla. Si quisiera, podría cambiar por la habilidad de ataque a distancia y matar a Bai Yuan con una sola bofetada. Si hubiera elegido algunas técnicas de hechizos ofensivos a gran escala, podría haber logrado más resultados. Sin embargo, aunque la opción de teletransportación no era una opción rara, era bastante rara y útil. Lukin no planeó cambiarlo a menos que fuera absolutamente necesario. La última vez que había ayudado a Lu Wen a usar telequinesis, no fue tan simple como salvar la vida de este junior. De lo contrario, habría sacado directamente algunos otros artículos de intercambio de batalla. De hecho, esto podría haber resuelto el problema. Usó directamente atacar desde la distancia, principalmente para intimidar. Pero esta vez, fue una batalla pura. Lukin, a quien nunca le había faltado dinero, ahora tenía aún más karma. Anuncios de Put Future. Después de algunos intercambios, la situación de la batalla cambió instantáneamente. Primero, hubo 3 aumento de poder, luego 3 espíritus guardianes y luego 3 aumento de esencia verdadera.
Las tres opciones eran aumentar el poder de los ataques de hechizos y armas mágicas, crear un espíritu guardián para bloquear el daño de los cultivadores y duplicar la velocidad de almacenamiento y recuperación de la verdadera esencia en el cuerpo. Cuando las tres opciones estaban disponibles al mismo tiempo, casi representaba la mejora general de un cultivador. Por supuesto, Lukin usó las opciones de 4 estrellas. Solo un elemento de 4 estrellas como este realmente podría ayudar a los cultivadores del núcleo dorado a fortalecer su propio poder de combate. Por supuesto, la pestaña de intercambio se usó en los 3 cultivadores del clan Lu. La manifestación más directa de esto fue que las habilidades de combate de Lu Chaoxi, Lu Mingchao y Li Yanling se habían disparado en un instante. Su verdadera energía de origen se extendió como si fuera gratis, y la amenaza que sus ataques representaban para sus enemigos también se había vuelto claramente mayor. Además, con la protección del espíritu de The Guardian, los tres obviamente eran más imprudentes y no se preocupaban por ellos mismos. Cuando el cultivador del reino del elixir dorado de la secta Yunxiao vio a los tres cargar hacia adelante, todavía estaba preocupado de que el nuevo emperador del Gran Ian trajera a su esposa y hermana a la muerte. Sin embargo, después de que los tres entraron corriendo, no solo no resultaron gravemente heridos como él esperaba, sino que incluso rompieron instantáneamente la formación de las 5 encarnaciones de Dios con cara de fantasma, que fueron tomados por sorpresa. También aparecieron algunos problemas en su cooperación. Lu Mingchao caminó en el aire y saltó de izquierda a derecha cerca de los cultivadores del núcleo dorado. El verdadero elemento vacío que ella lanzó los molestó. La espada sagrada de color blanco dorado en su mano también mostró un gran efecto amenazador. Uno de los cultivadores del núcleo dorado incluso fue perforado en el cofre. Aunque aún no estaba muerto, inmediatamente se desanimó. No era como si Lu Mingchao no hubiera peleado de esa manera antes. Sin embargo, el poder que brotó de la caminata en el vacío no fue tan feroz como ahora. Solo podría causar un cierto efecto de interferencia y no podría atravesar directamente la defensa del oponente. Al mismo tiempo, no se atrevió a apresurarse así. De lo contrario, es posible que no pueda regresar si fue atacada por múltiples cultivadores de núcleo dorado. Pero ahora, no necesitaba preocuparse por esto. Era cierto que ella había sido atacada. La encarnación de Dios con cara de demonio tenía una rica experiencia de combate. A pesar de que Lu Mingchao fue muy rápida cuando brilló, el dios con cara de demonio pudo aprovechar la oportunidad para atacarla. Richard saltó varias veces hacia la izquierda y hacia la derecha, y su cuerpo fue golpeado por al menos 5 ataques. Sin embargo, el espíritu de The Guardian logró bloquearlos a todos. Después de lograr la victoria, Lu Chaoxi y Li Yanlim aprovecharon decisivamente la oportunidad. Anuncios de Put Future. Lu Chaoxi sacó con decisión el cetro de aguas profundas en su mano y lo activó a toda potencia. 7 u 8 enormes dragones de agua se formaron de la nada bajo la llamada del cetro. Volaron hacia el enemigo en el aire. Al mismo tiempo, Li Yanling cooperó con su esposo y usó su Zen Yuan para formar una niebla. Separó la niebla del dragón de agua y formó un dragón de niebla de la misma cantidad. En un instante, toda el área se llenó de sombras de dragón, que cubrieron las 5 encarnaciones de Dios con cara de fantasma. Entre ellos, el que recibió especial atención fue el que Lu Mingchao había herido antes. La mitad de los dragones de agua y los dragones de niebla en realidad lo estaban mirando. Lu Chaoxi no se detuvo después de liberar al dragón de agua. El dragón de agua era solo un poder que fue convocado por el arma sagrada. Solo estaba allí para activarlo. Después de liberar al dragón de agua, no necesitaba desperdiciar más energía para controlarlo. Un relámpago brilló y un trueno retumbó en su cuerpo. Había usado una técnica poderosa del hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina. El profundo golpe de espada del trueno celestial barrió el agua y la niebla con una trayectoria exagerada, provocando una reacción violenta entre ellos. El sonido de la explosión fue ensordecedor. Incluso aquellos que estaban bastante lejos todavía podían sentir sus cabezas zumbando. 4 figuras salieron volando de los lobos. Todos ellos tenían heridas en sus cuerpos y se veían muy miserables. Su aura general se había debilitado. No había duda de que los 4 avatares del núcleo dorado de los demonios con cara de fantasma habían resultado gravemente heridos. En cuanto al clon que había sido atacado y cuidado, no pudo escapar y fue vaporizado por todo tipo de explosiones de energía concentrada. De repente, la situación de la batalla realmente había cambiado drásticamente. ¿Cómo podría correr? Las otras personas que tenían algunas dudas en sus corazones de repente se emocionaron.
El cultivador de la secta Yunxiao del reino del elixir dorado continuó luchando ferozmente con Bai Yuan. El otro cultivador del núcleo dorado de la secta Yunxiao, Mo Ruai, y Ai Sande fueron a buscar la encarnación de Dios con cara de fantasma dispersa y gravemente herida. Después de que los clones se separaron de los 3 miembros del clan Lu, les resultó muy difícil recuperar de inmediato la exquisita coordinación que tenían antes. En una situación en la que luchaban solos, también resultaron gravemente heridos, por lo que su fuerza de batalla se redujo considerablemente de forma natural. Las auras de los 3 de la familia Lu todavía estaban en su apogeo. Se dieron la vuelta y los 3 practicaron. Se concentraron en uno de los clones que estaba enredado y pudieron destruirlo casi de inmediato. Después de un corto tiempo, todas las encarnaciones de Dios con cara de fantasma habían sido limpiadas. 360 alivio al final de su vida. Bai Yuan sabía que estaba muerto. Estaba un poco reacio, pero al final del día, en realidad estaba aliviado. Esto era algo que no esperaba. Solía pensar que debería odiar a la secta Yunxiao, al clan Lu e incluso a la gente del Gran Ian por no luchar por el emperador. Pero ahora, estas emociones no eran tan fuertes como había imaginado. Había trabajado demasiado duro en los últimos años. Mirando hacia atrás en su vida, dejó a su familia y entró en la secta Yunxiao cuando era muy joven. En ese momento, era joven y orgulloso. Como genio de la familia imperial, aunque no era un descendiente directo y solo podía considerarse una rama de la familia Li, todavía tenía un estatus noble. En el momento en que ingresó a la secta Yunxiao, fue aceptado como discípulo directo por un anciano de alma naciente que ocupaba un alto cargo. Tenía que admitir que esto se debía, por supuesto, a su identidad. Sin embargo, siempre había sentido que incluso si no tenía esta identidad, con su talento y desempeño en el cultivo, era absolutamente digno de esta posición. Si continuaba desarrollándose así, su futuro sería brillante. Su talento no tenía paralelo y su base de cultivo estaba mejorando rápidamente. Tenía el doble halo de ser discípulo directo de la secta Yunxiao y descendiente de la gran familia imperial Ian. En el futuro, mientras su base de cultivo se elevara a cierto nivel, naturalmente se convertiría en una figura importante en todo el gran reino Ian. Él creía en esto y esperaba con ansias el día en que dedicaría su vida al gran Ian, al clan Li y a su majestad. Este fue un pensamiento innato, e incluso sintió que el mejor final para él en el futuro era luchar toda su vida y morir en una batalla para expandir el territorio de Greatian. Pero todo esto terminó cuando su tío se rebeló. En la corte imperial de Greatian, era solo un asunto menor. Esto se debió a que su tío solo podía ser considerado una figura insignificante. La llamada rebelión no fue realmente una rebelión. Había fracasado en la lucha política y solo se le dio un título tan falso. Aún así, seguía siendo un desastre para él. Hablando lógicamente, habría estado implicado. Por otro lado, desde el momento en que nació, había sido bañado por la gloria del emperador Li Xiwen. Estaba orgulloso de esto, e incluso creía en ello. Anuncios de Put Future. Lo que había hecho su tío, al menos la parte que había escuchado, lo hizo sentir profundamente humillado. Después de eso, su familia lo contactó y le pidió que regresara a la ciudad de Ian. No dudó y volvió. Incluso estuvo preparado para ser condenado a muerte o encarcelado. En su opinión, esto era lo que debía hacer y necesitaba expiarlo. Sin embargo, nada de esto sucedió. Los niveles superiores de su familia le permitieron vivir. El precio que tuvo que pagar fue que sería ejecutado en nombre y tendría que unirse a una organización llamada la Sociedad Sin Rostro. Tendría que servir al emperador en las sombras. Él accedió fácilmente. Aunque nunca he oído hablar de la Sociedad Sin Rostro, mientras esté sirviendo a su majestad, eso es todo lo que importa. De hecho, para él, esto ni siquiera era un castigo. Incluso si esto no hubiera sucedido, él habría estado dispuesto a hacerlo. Creció en la Sociedad Sin Rostro y se dio cuenta del valor de su vida desde otra dirección. Mientras su majestad se preparaba para abrirse camino hacia el reino de la materialización, ya se había convertido en una fuerza de combate de alto nivel en la Sociedad Sin Rostro. Debido a su desempeño pasado de lealtad y su identidad como miembro de la familia real, el emperador lo recibió y lo nombró líder de la tercera generación de la Sociedad Sin Rostro. Se le asignó la tarea de recolectar en secreto materiales para el avance del emperador. Sin embargo, Li Xiwen fracasó y murió al final. El colapso de la dinastía Li destruyó por completo su fe. A primera vista, no parecía gran cosa, pero la apariencia y la imagen que revelaba a sus subordinados seguían siendo las de un líder decidido y decidido.
Sin embargo, la creencia a la que se había aferrado durante cientos de años, aquello de lo que había estado orgulloso toda su vida, el impacto del colapso fue mucho más intenso de lo que nadie podría imaginar. Continuó liderando la sociedad sin rostro en su lucha. No le importaba aceptar el apoyo de su enemigo tradicional, el reino Wei, al que alguna vez había odiado tanto. Pero este fue un proceso doloroso. Era cierto que estaba atacando a la familia Lu, pero no estaba también lastimando a su propio país. ¿Fue el apoyo del reino Wei para él realmente en apoyo de la restauración de la dinastía Li? Antes, cuando la dinastía Li aún existía, no era como si no hubieran luchado en las guerras del país. Sabía muy bien que el apoyo del reino Wei para él era dejarlo atacar su propio país. Lo había hecho, tratándose a sí mismo como un fantasma de la dinastía Li. Sin embargo, los espectros solo serían espectros. La gloria del pasado nunca volvería. En ese momento, todos sus esfuerzos fueron para vengarse como un fantasma. Y ahora, todo esto finalmente había terminado. Anuncios de Put Future. El colapso de las creencias del emperador después de su muerte, el dolor de confabularse con el enemigo para dañar al país, la desesperanza de la venganza y la confusión. Finalmente, ya no tuvo que soportar esta carga. Todo había terminado. Con ese pensamiento, cerró lentamente los ojos y su conciencia se desvaneció. Cuando Lu Qin llegó a la escena, arrojó una ola de elementos que mejoran la batalla en la pestaña de intercambio. Lu Chaoxi, Lu Mingchao y Li Yanling estaban todos entusiasmados y sus habilidades de combate explotaron instantáneamente. Cambiaron por completo el rumbo de la batalla después de una ronda de ataques explosivos. También se deshicieron de los 5 avatares del dios con cara de demonio. Esta operación de cerco y matanza, que no era exactamente lo que esperaban, finalmente volvió al camino correcto y obtuvieron los resultados que deberían tener. Después de eso, 7 cultivadores de núcleo dorado rodearon a Bai Yuan. No importa cuán poderoso fuera el líder de la sociedad sin rostro, no podía cambiar las tornas. Le preocupaba que se escapara. Después de todo, esta batalla había estallado repentinamente y la otra parte había tomado la iniciativa para atacar. Lu Chaoxi y los demás habían preparado inicialmente un método para detener la fuga. Sin embargo, bajo tales circunstancias, estaba claro que no habían hecho ningún preparativo por adelantado. Con la fuerza de Bai Yuan, si realmente quería correr, había al menos un 30% de posibilidades de que pudiera escapar. Sin embargo, la otra parte ni siquiera intentó hacerlo y luchó hasta la muerte. Bai Yuan había muerto aquí. Los continuos ataques rompieron su implemento ritual defensivo y lesionaron gravemente su cuerpo. Incluso fue derribado al suelo. Al final, se quedó tirado en el suelo, incapaz de moverse. Miró al cielo y cerró lentamente los ojos. A nadie le importaba lo que pensaba antes de morir. Después de confirmar que estaba muerto y que no podía estar más muerto, todos sintieron una sensación de alivio cuando la batalla finalmente terminó. También recordaron algunas otras cosas. Los 2 cultivadores de núcleo dorado de la secta Yunxiao buscaron a los 3 de la familia Lu. Su tono era bastante cálido y su actitud era un poco diferente desde el principio. El repentino arrebato de la familia Lu los sorprendió a los 2. Al mismo tiempo, también les hizo sentir mucha curiosidad. Esperaban saber qué tipo de método era. No era que quisiera aprenderlo. Era imposible aprender algo que obviamente era la carta de triunfo de alguien. Solo quería preguntar por ahí. Los 3 miembros de la familia Lu ni siquiera podían explicarse, así que, por supuesto, no revelarían nada. A Lu Qin no le importaban demasiado estas cosas. Estaba más preocupado por el aviso del sistema que acababa de aparecer. No importa que, esto se consideraría una cruzada, ¿verdad? Además, comenzaría en 4 estrellas sin importar qué. 361 Trueno Cuerpo Verdadero. Evento de 4 estrellas. La destrucción de la sociedad sin rostro, completado. Recompensa. 4326 karma, 2 artículos de intercambio raros de 4 estrellas, 3 artículos de intercambio raros de 3 estrellas. La recompensa esta vez fue mucho menor que la que recibió cuando mató al sacerdote taoísta Cuervo Negro. Además, no había ningún artículo raro de 5 estrellas disponible para el intercambio. Sin embargo, en su lugar, aparecieron 2 cultivadores de 4 estrellas y 3 de 3 estrellas. Lu Qin no había descubierto cómo se calcularon las diversas recompensas otorgadas durante la cruzada. Cuanto mayor sea la dificultad de la cruzada, más recompensas se otorgarán. Este era un hecho que no era un problema. Incluso si fueran de la misma clase estelar, la dificultad sería diferente en comparación.
Sin embargo, aparte de este principio, Lukin no sabía nada más específico. Pero pase lo que pase, la opción de intercambio de 5 estrellas tenía sus propios beneficios, pero la opción de intercambio de estrellas bajas no era inútil. Lukin miró más de cerca las recompensas que había recibido esta vez. De las 3 opciones de 3 estrellas, había una opción de reactivación. Una resurrección de 3 estrellas podría durar 3 días y en realidad podría hacer muchas cosas. Anteriormente, Lukin había utilizado la opción de intercambio de resurrección de 3 estrellas para evitar que Li Xiwen se abriera paso hacia el reino de la materialización. Hasta ahora, tenía 3 artículos de intercambio de resurrección en reserva. Uno para 3 estrellas, uno para 4 estrellas y otro para 5 estrellas. Debería ser suficiente para cualquier uso. Las otras 2 opciones de 3 estrellas eran cuello de botella poco común. Con estas 2 cosas, básicamente significaba que el clan Lu tendría 2 cultivadores más en la etapa de iluminación inicial. Para el clan Lu actual, aquellos en la etapa inicial de iluminación aún podrían considerarse como la columna vertebral, pero de hecho, ya no podrían tener tanto impacto en la situación general. Tener algunos Kimin sería bueno, pero solo enriquecería su fundación y no provocaría ningún cambio trascendental. Anuncios de Put Future. Sin embargo, todavía no podía relajarse con el cultivo de la generación más joven del clan. La etapa del núcleo dorado también tuvo que crecer desde la etapa de iluminación inicial. Además, con la situación del clan Lu, tenían muchas buenas planturas en reserva. Este fue el resultado de muchos años de arduo trabajo e inversión de Lu Qing. Mientras aceleraran aún más su crecimiento, aparecerían más y más cultivadores de alto nivel a medida que pasara el tiempo. Lu Qing no tenía prisa. Fue muy paciente. En cuanto a los 2 artículos raros de 4 estrellas, todavía había uno cuello de botella de avance raro. En este punto, Lukin ya había atravesado el cuello de botella con 2 raras cartas de 4 estrellas en sus manos. Hizo algunos cálculos. En el futuro, las personas de la familia Lu que tenían las mayores esperanzas de abrirse camino hacia el reino del núcleo dorado serían Wei Wen y Wenen. Los 2 tenían raíces espirituales celestiales y cultivaron técnicas de cultivo de grado divino. Cuando los 2 tenían solo unos pocos años, Lukin les había estado dando intercambios para aumentar su talento y acelerar su cultivo. Habían pasado casi 70 años desde entonces. De hecho, debido a su edad, los 2 habían recibido más apoyo de Lukin que de Chaoxi y los demás, que eran sus hijos e hijas biológicos, hasta cierto punto. Bajo estos cerca de 70 años de feroz apoyo, los 2 estaban ahora en el 6º nivel de la etapa de iluminación inicial y el 7º nivel de la etapa de iluminación inicial. Los cultivadores ordinarios a su edad probablemente habrían entrado en la etapa de construcción de cimientos. Según su impulso, se estimó que serían capaces de pulir su cultivo antes de cumplir los 100 años. Entonces estarían listos para pasar a la etapa central dorada. Si tuvieran 1 o 2 oportunidades más para ingresar al Palacio Sagrado de Reunión de Espíritus, les tomaría otros 10 o 20 años. Su talento innato y sus técnicas de cultivo parecían ser extremadamente buenos. Cuando llegó el momento, con algunos recursos regulares, sin elixir externo o la pestaña de intercambio, había una gran posibilidad de que pudiera abrirse paso con éxito de una sola vez. No necesitaría estar atrapado en el cuello de botella y sufrir como la gente común. Sin embargo, Lukin lo pensó y sintió que sería mejor si lo usaba con los 2. Una tasa de éxito del 70% al 80% ya se consideraba muy alta en circunstancias normales, pero aún existía la posibilidad de fallar. Si se topaban entre sí, no había que preocuparse por sus vidas si no lograban pasar de Kimin a Hindan, pero sería equivalente a desperdiciar más de 10 años de arduo trabajo. Esto interrumpiría el ritmo de crecimiento de los 2. Al usar estas 2 opciones, podría borrar por completo la probabilidad de falla. La última opción de intercambio rara de 4 estrellas era de tipo talento. Talento de 4 estrellas. Avatar de trueno. Darle a un cultivador de la familia un verdadero cuerpo de relámpago. La principal raíz espiritual del cultivador debe ser el relámpago. Se requieren 1200 karma. Anuncios de Put Future. Lukin omitió automáticamente el karma que había gastado. 1200 karma. ¿Cuál era la diferencia entre eso y no tener que pagar? Había un buen número de cultivadores con raíces espirituales relámpago en el clan Lu, y muchos de ellos eran bastante talentosos. Sin embargo, al final del día, estos eran los hijos de la generación más joven. Por supuesto, el elemento más útil en esta pestaña de intercambios fue dárselo a Lu Chaoxi. Ahora, la familia principal Lu tenía 4 cultivadores de núcleo dorado.
Los 4 tenían el potencial para llegar a la etapa del alma naciente. Sin embargo, este potencial de Yuan Ying, para ser honesto, no era tan obvio. Después de todo, cosas como la raíz espiritual única y el cuerpo espiritual de la virtud de la tierra se consideraban talentos muy poderosos antes de la etapa de Jindan, pero cuando se trataba de la etapa de Jindan, para apresurarse a la etapa de Yuan Ying, estos talentos no eran factores particularmente importantes. De hecho, hubo algunas personas con raíces espirituales dobles o incluso triples que pudieron precipitarse a la etapa del alma naciente, pero no confiaron en el talento, sino en algo más. Oportunidad, comprensión personal, dirección y grado de trabajo duro. Los 4 miembros del clan Lu no faltaron en estas áreas. Sin embargo, a Lu Qing no le preocupaba que no pudieran alcanzar el reino del alma naciente. Solo esperaba que los 4 niños en casa pudieran progresar en su cultivo. Cuanto antes alcanzaran el reino del alma naciente, antes se actualizaría su nivel familiar a 6 estrellas. Además de obtener un talento para el cuerpo espiritual de Chaoxi, Lu Qing también quería obtener uno para Yan Lin, Ming Chao y los demás. Fue una pena que las posibilidades de obtener un cuerpo espiritual fueran realmente pequeñas, y no fue fácil de obtener. La destrucción de la sociedad sin rostro fue sin duda algo bueno para el reino Yan. Eran una organización terrorista y una organización antigubernamental en el país de Yan. Su existencia había obstaculizado gravemente el control de la familia Lu sobre todo el espectáculo. Para ser honesto, si no fuera por ellos avivando las llamas en la oscuridad, la corte imperial ya habría tomado el control completo de las provincias de Yi y Jin en 5 años. Y ahora, no era demasiado tarde para que fueran destruidos. Una vez que se eliminaron los problemas internos, la velocidad a la que la dinastía Lu controló el territorio y reconstruyó la corte obviamente se volvería más rápida y fluida. En esto, Mo Ruai y su clan Mo serían de gran utilidad. Como miembro importante del sistema oficial de la corte imperial, la tarea de la familia Mo de restablecer el orden en la corte imperial se hizo más fácil. Incluso dijo que podía actualizar durante el día y que Jingluo no podía escribirlo en secreto en el trabajo. 362 Príncipe heredero de la familia Lu, raíz espiritual del cielo de fuego. De hecho, en los últimos años, la familia Mo ya había ayudado mucho. Fue precisamente debido a su existencia que el clan Lu pudo resolver la situación en la corte imperial en los últimos años, formular muchas políticas e impulsarlas. Se habían reducido los funcionarios redundantes y las guarniciones locales. Además de restaurar los suministros militares en Pingzhou, los gastos de construcción básicamente se detuvieron. Así, los gastos de la dinastía se redujeron considerablemente en los años siguientes. Al mismo tiempo, debido a su control sobre el área, habían aumentado gradualmente gracias a los esfuerzos de varias partes. También estaban establecidos los impuestos y las rentas industriales que deberían haber recibido. En el primer y segundo año, el clan Lu tuvo que transfundir sangre del estado de Feiyun a la corte imperial. Era una vida dura, y la reconstrucción del ejército imperial se había retrasado una y otra vez. Además, el territorio del norte también había sufrido el desastre de los ghouls blancos en el sur. Durante los últimos 2 años, la familia Lu había tenido poco dinero. Sin embargo, para el tercer año, la corte imperial podría alcanzar el punto de equilibrio. En el cuarto y quinto año, no solo podrían alcanzar el punto de equilibrio, sino que también podrían obtener ganancias. Las ganancias podrían incluso usarse para alimentar a la familia Lu. De hecho, la propia familia Lu ya se consideraba bastante rica. Todo tipo de industrias se estaban desarrollando bien. Las 2 principales industrias de refinación de armas y fabricación de elixires tenían la mejor capacidad de producción en todo el estado de Feiyun. Además, después de que la raza demoníaca en el bosque estéril del norte en el oeste y el norte fuera destruida, la familia Lu todavía lideraba el desarrollo y la exploración del estado de Feiyun en la dirección noroeste. En este aspecto, ya había algunos resultados. La prefectura de Anlin solía ser la prefectura más al noroeste del estado de Feiyun, pero ya no era la misma. La prefectura del Ciervo Divino recién establecida se convirtió en la 5ª prefectura en el estado de Feiyun. El área de tierra planificada para la prefectura de Shenlu fue la más grande. Era incluso la mitad del tamaño del estado original de Feiyun. Por supuesto, a pesar de que ese era el caso en nombre, la mayor parte de la tierra en el condado de Divine Deer todavía era tierra estéril y no había mucha gente allí. De hecho, habían estado haciendo esto durante mucho tiempo. Sin embargo, en el pasado, el desarrollo del condado de los ciervos divinos fue realizado principalmente por el propio estado de Feiyun.
El clan Lu lideró este asunto y movilizó a los principales clanes de la prefectura de Anling para explorar y excavar sus negocios. Emigraron mortales y echaron raíces en el lugar, y enviaron cultivadores para proteger los frutos de su trabajo. Sin embargo, este proceso todavía era algo lento. En los últimos 5 años, después de que la corte imperial dispusiera de algún poder adicional, comenzó a aumentar su inversión en el condado de Shenwu. De acuerdo con el plan, si el desarrollo de la prefectura de los ciervos divinos tuviera éxito en las próximas décadas, todo el estado de Feiyun se beneficiaría de ello. El estado de Feiyun fue el penúltimo en términos de prosperidad y producción de recursos entre los 7 estados del reino de Yan. Sin embargo, cuando el divino bosque de los ciervos estuvo completamente desarrollado, era difícil decir qué tan próspero sería. Como mínimo, la producción de recursos aumentaría por un amplio margen. Las ganancias que traería al menos no serían peores que en Jinzhou. Por supuesto, este aumento de ingresos no tendría mucho que ver con la corte imperial. Se convertiría en el ingreso del clan Lu. Pero este era el mundo. Hasta cierto punto, las ganancias del clan Lu podrían verse como el tesoro del palacio de la gran dinastía Yan. Por supuesto, estaba separado del tesoro nacional. Se utilizó principalmente para la familia real. Sin embargo, cuando el país lo necesitaba, se podía sacar para ayudar. Pero para decirlo sin rodeos, una cosa era segura: cuando el clan Lu se convirtió en la familia imperial del Gran Yan, se fortalecieron con la identidad del clan nacional y llevaron al reino Yan a fortalecerse de paso, no al revés. La familia Lu no estaba aquí para trabajar para el país de Yan y no consideraron usar su propia sangre para nutrir al país de Yan. Si hubiera una necesidad a corto plazo, podría hacerlo, pero a la larga, definitivamente sería imposible. Aunque se veía genial, en realidad fue un acto muy estúpido. A pesar de que a la familia Lu le estaba yendo bastante bien, les era imposible reponer la sangre de todo un país por sí mismos. En general, todo iba bien dentro de Yan. Por supuesto, también hubo muchas cosas malas. Los problemas internos se iban resolviendo uno a uno. Lu Chaoxi estaba estabilizando gradualmente su posición como emperador. El aura de la familia Lu como miembro de la familia real también se estaba volviendo cada vez más prominente. Sin embargo, la presión externa que enfrentaba todo el reino Yan no era pequeña en absoluto. Eran principalmente del reino Wei. Las malas intenciones de Big Wei no se rindieron. Después de la guerra hace unos años, el ejército principal del reino Wei, el general Xia Kang, se había retirado. Sin embargo, todavía tenían un ejército estacionado en el lado sur de la línea de defensa de Pingzhou. De vez en cuando, enviaban algunos exploradores a través de la frontera nacional a Pingzhou para investigar y llevar a cabo algunas misiones de sabotaje. Por derecho, los dos países todavía estaban en estado de guerra. Después de todo, después de la guerra, las dos partes no firmaron ningún acuerdo de tregua. La guarnición local de Pingzhou había recibido órdenes de expulsar y aniquilar a estos pequeños equipos de exploradores. Sin embargo, el equipo de exploradores que enviaron podría considerarse de élite. La guarnición de la corte imperial era muy difícil de tratar. A menudo, después de pagar un alto precio, todavía dejaban escapar al enemigo. Anuncios de Put Future. Solo los cultivadores de la secta Yunxiao estacionados en la línea de defensa en Pingzhou realmente podrían lograr algunos resultados. En los últimos 5 años, casi se había convertido en una rutina diaria en la primera línea de Pingzhou. Los dos bandos lucharon por todo Pingzhou con equipos tan pequeños. El número total de muertos y heridos no fue demasiado elevado. Además, el país Wei no se atrevería ni se atrevería a arriesgarse al tabú del mundo al ordenar a un pequeño equipo de cultivadores que masacraran a los mortales. Sin embargo, tal infiltración y destrucción seguían siendo molestas. Los 3 condados al sur de Pingzhou se vieron afectados por el desastre. Las pequeñas sectas locales y las fuerzas locales estaban en un estado miserable. La producción de varios recursos se había reducido considerablemente. Esto había provocado que la capacidad de producción de todo Pingzhou cayera al menos entre un 30 y un 40%. Aunque la corte imperial no recaudó impuestos en Pingzhou, y la secta Yunxiao básicamente se llevó la producción de Pingzhou, la corte imperial aún no estaba satisfecha. Sin embargo, la secta Yunxiao perdió esta suma de dinero y aún tuvo que soportar la presión del reino Wei en la línea del frente. Ellos no pagarían el precio solos. La corte imperial había estado asignando fondos a la línea del frente en Pingzhou durante los últimos años, y el gasto aumentaba día a día. Era difícil saber cuándo terminaría. Más importante aún, el ejército de la secta Yunxiao en la línea del frente en Pingzhou no se atrevió a atacar.
Tal vez, tenían la capacidad de organizar un ataque sorpresa y propagar las llamas de la guerra a Ezhou, en el estado vecino de Wei. Sin embargo, solo podían atacar el lado norte de Ezhou con la ayuda del foso natural del Gran Río. En segundo lugar, si la guerra se reavivaba y el reino Wei recuperaba su ejército, aún quedaba la duda de si el reino Yan podría resistirlo. De hecho, en los últimos años, aparte de los enfrentamientos a pequeña escala en el frente, los dos países se han enfrentado más de una o dos veces a nivel diplomático. Mo Chengdong, el nuevo funcionario de Onglu que estaba a cargo de los asuntos diplomáticos, estaba trabajando arduamente para impulsar el proceso de paz entre el Gran Yan y el Gran Wei de acuerdo con los deseos de la corte imperial y la secta Yunxiao. Sin embargo, la solicitud del reino Wei fue demasiado. Por un lado, exigían la cesión de territorio. Por otro lado, también exigieron una cantidad muy alta de reparaciones de guerra. También quería que Yan entregara el Kasaya de la familia Li. Por supuesto, era imposible aceptar estas condiciones. Los dos lados discutieron sobre estos asuntos, y Pingzhou todavía estaba ardiendo con guerras a pequeña escala. Sin embargo, el incidente de la sociedad sin rostro había provocado algunos cambios en la situación. Después de la muerte de Bai Yuan, la sociedad sin rostro fue aniquilada. La familia Lu obtuvo una gran cantidad de información, que registró muchas cosas sobre cómo el campamento secreto del reino Wei apoyó en secreto a la sociedad sin rostro. Además, cuando estaban asediando a Bai Yuan, 5 de los doppelgangers de Dios con cara de fantasma aparecieron inesperadamente, lo que los enojó particularmente. Después de que la corte imperial se comunicara con la secta Yunxiao, enviaron una nota diplomática al reino Wei utilizando al funcionario del Gran Onglu que estaba a cargo del trabajo diplomático del país para denunciar sus acciones. El reino Wei, por supuesto, negó todas estas acusaciones. Sin embargo, esta negación parecía impotente. Por un lado, no se les ocurrió nada para negar los materiales que encontraron de la sociedad sin rostro. Por otro lado, solo podían usar excusas como esto es un disfraz y pura calumnia para justificar la aparición del dios con cara de fantasma. Eso sería una mierda. Si solo fueran Yan y Wei, y lo negaran, sería difícil hacer otra cosa. Sin embargo, los reinos de Wei y Yan no eran los únicos dos reinos en el mundo del cultivo. Los 9 grandes imperios inmortales no eran una broma. El reino Wei fue considerado uno de los reinos más poderosos entre los 9 reinos. Sin embargo, todavía estaba lejos de unificar el mundo. El reino Wei y el reino Yan estaban en guerra y no tenían una buena relación. Sin embargo, su enemigo desde hace mucho tiempo era el reino Qi en el este. La fuerza de Da Qi no era mala. Para ser honesto, si no fuera por el hecho de que estaba preocupado de que Qi provocara problemas en el este, Xia Kang no se habría retirado a toda prisa en la guerra hace 8 años. No fue imposible para el reino Wei ejercer más fuerza e ir al norte para destruir el reino Yan. Y esta vez, después de ser atrapado infraganti, Mo Chengdong, el ministro de Onglu de Gran Yan, también había hecho muchos movimientos, contactando al estado de Qi para ejercer presión sobre ellos. El país de Jin tenía una buena relación con el país de Yan durante todo el año y también estaba controlado por la secta Alianza. Bajo el contacto activo de la secta Yunxiao, el país de Jin también ayudó en el campo de batalla diplomático. El reino de Lian al oeste del reino Wei también estaba dentro del alcance de su alianza. Sin embargo, debido a que el reino de Yan y Jin había atacado el bosque salvaje del norte, el reino de Lian tenía una tradición muy fuerte de coexistencia entre humanos y demonios. Ya estaban muy insatisfechos con esto, por lo que no dijeron nada esta vez. En el sur, el estado de Wu y el estado de Chu, que estaban en la frontera del estado de Wei, también se unieron a la diversión. Por supuesto, hubo muchas transacciones detrás de escena. El reino Yan había pagado muchas cosas prácticas a cambio del apoyo de tantos partidos. Sin embargo, el precio de estas cosas todavía era valioso. Bajo la presión, el reino Wei no tuvo más remedio que reiniciar las negociaciones de paz con el reino Yan. En la mesa de negociación, Mo Chengdong parecía duro en la superficie, pero en realidad era relativamente blando. Las instrucciones que le dieron el clan Lu y la secta Yunxiao en realidad estaban muy unificadas. El reino de Yan, que había experimentado conflictos civiles, guerras y el desastre natural de los Ghouls blancos, necesitaba tiempo para recuperarse y acumular fuerzas. Los asuntos de su propio país aún no se han tratado con claridad. Realmente no era apropiado mantener un estado hostil a largo plazo con un enemigo tan poderoso como el Gran Wei afuera. Anuncios de Put Future. Entregar el clan Li era algo que no podía discutirse. Tampoco podían ceder su territorio.
De lo contrario, sería inaceptable si la línea de defensa de Pingzhou que habían establecido tuviera un clavo incrustado. En cuanto a las reparaciones de guerra, el reino Yan podría ceder. Después de 2 años de duras negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo de paz. El reino Yan tuvo que compensar al reino Wei con 4 millones de piedras espirituales, que se pagarían en 3 años. Esta no era una pequeña suma de dinero. Las finanzas de la corte, que habían estado mejorando ligeramente, de repente tuvieron una pesada carga sobre ellos. La intención de la secta Yunxiao también era muy obvia. No tenían la intención de desembolsar esta suma de dinero, y la corte imperial tuvo que encontrar una manera de sacarla de sus propias finanzas. Cuando este asunto se extendió, todo el país Yan se sintió muy agraviado. Por supuesto, la facción amante de la paz, ansiosa por calmar la guerra, les dio la bienvenida. Sin embargo, los patrioteros y los intermediarios quedaron decepcionados. La familia real Lu, que había acumulado gradualmente su prestigio en los últimos 10 años, también sintió cierta presión dentro del reino Yan, y su prestigio estaba a punto de caer. Pase lo que pase, no habían perdido la guerra, pero aún tenían que pagar reparaciones. Esto era algo que mucha gente no podía aceptar emocionalmente. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer al respecto. Lo único que podía hacer la familia Lu era guiar a la opinión pública internamente tanto como fuera posible. Por un lado, podrían culpar al consorcio Li. Este incidente fue causado por Li Xiwen en ese entonces. Por otro lado, era para dirigir el odio hacia el enemigo, Gran Wei. En resumen, déjame descansar y recuperarme. Después de unos años, veremos quién tiene la muñeca más gruesa. Pase lo que pase, el acuerdo de paz fue algo bueno. El gasto militar en el frente podría reducirse y la corte imperial tendría más energía para centrarse en la gestión unificada de los asuntos internos. Todo el Gran Yan estaba recuperando gradualmente su fuerza. También había otra cosa buena. En el clan Lu, 3 meses después de la negociación, se sumó un nuevo descendiente especial. La población de la familia Lu no era demasiado pequeña ahora y siempre había recién nacidos. Sin embargo, la razón por la que este era especial era principalmente por sus padres. Esta niña, que se llamaba Lu Tingwan, tenía como padre y madre a las 2 personas más respetadas de Greatian. Era hijo de Lu Chaoxi y Li Yanlin. Lu Chaoxi y Li Yanlin habían estado juntos durante 40 años. Sin embargo, los dos no habían dado a luz a ninguna nueva descendencia hasta hoy. Más importante aún, Lu Qin vio el talento del niño a través de la interfaz del sistema en el momento en que nació. Ella nació con una raíz espiritual tipo viento. No importa que, esto fue considerado un muy buen talento. Sin embargo, en la familia Lu, una sola raíz espiritual no era tan buena. Ya eran muchos de ellos. Sin embargo, Lu Qin estaba encantado con esto. Los cultivadores con una sola raíz espiritual que el clan Lu había producido en el pasado básicamente nacieron con raíces espirituales dobles. Era solo que habían nacido después de que Lu Qin usó la opción de intercambio mejora de la raíz espiritual para empujarlos al nivel de una sola raíz espiritual. Para pasar de una raíz espiritual única a una raíz espiritual celestial, se necesitaría una actualización de raíz espiritual de 5 estrellas. Incluso si la opción de intercambio de 5 estrellas no era rara, Lu Qin no tenía muchas de ellas. Sin embargo, la mejora de la raíz espiritual fue una excepción. Para un artículo de intercambio como mejora de la raíz espiritual, incluso si una persona de alta clase estelar quisiera usarlo, la persona que lo usó tuvo que nacer con una sola raíz espiritual. Lu Qin tenía algunas de estas cosas en sus manos, pero quería usarlas pero no tenía lugar para hacerlo. Ahora, finalmente podría usarlo. Sin dudarlo, cambió por una bala de mejora de raíz espiritual de 5 estrellas. Lu Qin volvió a mirar y vio que Lu Tingwan, su nieto recién nacido, ya se había convertido en un cultivador con raíces espirituales del cielo de fuego. 4K 363 El rey de las estrellas. El clan ahora tenía otro cultivador con raíces espirituales celestiales. Esto era, por supuesto, algo por lo que estar feliz. Como el más joven de los nietos de Lu Qin, este niño era muy especial. Lu Chaoxi tuvo más de un hijo y un nieto. Sin embargo, sus descendientes anteriores eran ligeramente inferiores en términos de estatus. Solo Lu Tingwan tenía un padre, que era el emperador, y una madre que era la emperatriz. Entonces, ¿qué había que decir? Era casi seguro que sería el príncipe heredero de Greatian en el futuro. Por supuesto, este era un mundo donde la fuerza lo era todo. La herencia del trono, el linaje y el estatus eran importantes. Sin embargo, si el cultivo del heredero fuera demasiado débil, definitivamente no funcionaría.
El emperador era un cultivador de núcleo dorado, y ya estaba en el lado más débil. Al principio, la secta Yunxiao estaba más inclinada a dejar que Lu Qin se convirtiera en el emperador, pero Lu Qin no estaba dispuesto a hacerlo sin importar nada. La secta Yunxiao no tuvo más remedio que hacerlo. Después de todo, el clan Lu podía hacer lo que quisiera. Pero que un emperador ni siquiera tuviera un nivel de Jindan, eso era realmente un poco ridículo. A menos que fuera un emperador títere como Li Chengzong, a nadie le importaría esto, y preferirían que fuera lo más débil posible. Sin embargo, no había nada de qué preocuparse. Los cultivadores con raíces espirituales celestiales no tenían que preocuparse por el desarrollo de su cultivo futuro. Sin embargo, Lu Qin todavía sentía un poco de arrepentimiento. Por supuesto, la raíz espiritual del cielo de fuego era buena, pero sería aún mejor si fuera la raíz espiritual del cielo de metal o la raíz espiritual del cielo de madera. Después de todo, Lu Qin tenía dos técnicas de cultivo de grado divino, el manual de la espada blanca sagrada inmemorial y el libro de la creación inmemorial, que se proporcionaron especialmente para los cultivadores con raíces espirituales celestiales para cultivar. Si pudiera cultivar una técnica de cultivo de grado divino con estas dos raíces espirituales, definitivamente sería maravilloso. Ahora, con la raíz espiritual del cielo de fuego, solo podía usar la técnica de control de llama infinita que Lu Qin había dejado atrás para cultivar. Esta técnica de cultivo en sí no tuvo mayores problemas y fue buena en técnicas ofensivas. Era bastante poderoso en peleas de poderes mágicos, pero después de todo, su calidad estaba solo al nivel de un grado maravilloso. En el mundo del cultivo ordinario, un método de cultivo de grado maravilloso con buenas características ya era muy bueno. Sin embargo, para un talento de cultivo superior como la raíz del espíritu celestial, un método de cultivo de grado maravilloso parecía ser una pérdida de talento. Sin embargo, hubo otro punto vergonzoso para Lao Ai. En todo el reino de Ian, nunca había oído hablar de ningún método de cultivo de elementos de fuego que estuviera por encima del grado maravilloso. Incluso la secta Yunxiao no parecía tener uno. No había otra manera. Sin embargo, no era como si Lu Qin no tuviera otros métodos al final. Había 21 inmortales primordiales, y probablemente tenían todo tipo de atributos. Cuando desbloqueó los sellos paso a paso y encontró los rastros de otros inmortales primordiales, eventualmente encontraría una manera de obtener el método de cultivo tipo fuego. Aunque no sé cuándo será eso, Yingluo. Otros 5 años pasaron rápidamente. El nivel de cultivo de Lu Qin ya había alcanzado la etapa en la que estaba cerca de la perfección en el segundo nivel. Definitivamente no era tacaño con los recursos de cultivo del clan. Nunca había dejado de comer todo tipo de píldoras de cultivo. Además, debido a su talento especial del cuerpo sagrado de las estrellas, su tolerancia y digestión del poder estelar en el reino secreto fuera del cielo estrellado fue mucho mejor que la de los cultivadores ordinarios. De esta manera, podría cultivarse con más frecuencia en el reino secreto y el efecto sería mucho mejor que otros. Además, él también hizo uso del templo de recolección de espíritus una vez, y entró por un año y trabajó por 10 años. En resumen, con este cultivo, su cultivo había avanzado hasta la cima del nivel 2 del estado del alma naciente, que se esperaba. Sin embargo, desde el momento en que Lu Qin había avanzado a la etapa del alma naciente hasta ahora, probablemente habían pasado 20 años. Para un cultivador normal de la etapa del alma naciente, esta cantidad de tiempo probablemente solo sería suficiente para estabilizar su cultivo y descubrir el poder y los métodos de cultivo de la etapa del alma naciente. Para un genio entre los genios, ya era muy impresionante para ellos alcanzar la cima del nivel 1 del estado del alma naciente en 20 años. Lu Qin, por otro lado, estaba a punto de alcanzar el reino del alma naciente de tercer nivel en 20 años. Debido a la ayuda del templo de reunión de espíritus y el reino secreto más allá del cielo estrellado, el entrenamiento de Lu Qin fue equivalente a 60 años de arduo trabajo. Pero incluso si usó 60 años para calcular, alcanzar el tercer nivel del alma naciente pronto fue una velocidad relativamente rápida, sin mencionar que estaba cultivando un método de cultivo tan difícil. Sin mencionar que cuando estaba frente al pequeño cuello de botella del tercer nivel, todavía no sentía ninguna dificultad, como si pudiera empujar casualmente esta puerta. Justo cuando estaba a punto de salir a caminar para cambiar su estado de ánimo y regresar para romper la barrera del estado del alma naciente nivel 3, su familia le envió algunas noticias. El clan ya había conquistado por completo el reino secreto más allá del cielo estrellado. Había 5 edificios del reino secreto en el reino secreto más allá del cielo estrellado. El horno estelar y el corredor plateado del cielo ya habían sido conquistados.
Todos estos años, el desarrollo del reino secreto del clan nunca se había detenido. Al igual que los otros 3 edificios del reino secreto, también fueron atacados gradualmente. Lukin no participó personalmente en esto. Con la fuerza actual del clan, podrían lidiar con eso por completo. En opinión de Lukin, las funciones de estos 3 edificios del reino místico fueron bastante útiles. Patio errante. Anuncios de Put Future. Un cultivador de la familia puede ingresar al patio errante y someterse a una prueba de batalla a través de la ilusión del poder de las estrellas. La casa Piaolin se puede activar una vez cada 5 años. Cada vez que se activa, tiene capacidad para 100 personas. El patio errante necesita consumir una gran cantidad de energía estelar como fuente de energía cada vez. Las funciones de la casa Piaolin eran en realidad bastante inútiles. Después de que Lukin escuchó la explicación de los miembros del clan, supo que este lugar era puramente para que los cultivadores del clan tuvieran algunas oportunidades de entrenar en combate real. Por supuesto, fue útil. Podía entrar en él sin pagar ningún precio. Podía entrenar sus habilidades de combate en situaciones simuladas de vida o muerte. Pero en general, fue solo eso. No fue una sorpresa particularmente grande. En cuanto al Palacio Secreto y la Torre de Luz de la Mañana, eran como una réplica del Corredor del Cielo Plateado, excepto que sus funciones eran diferentes. Después de que un cultivador pasara por el Corredor del Cielo Plateado, la distancia que cubrieron podría considerarse como resultado, que podría usarse para fortalecer y templar el cuerpo del cultivador. El efecto del Palacio Secreto también tenía este vínculo de presión, pero el resultado final fue que podía fortalecer el poder espiritual del cultivador. La Torre de Luz del Amanecer fortaleció el control de un cultivador sobre su fuerza espiritual o esencia verdadera. En comparación con el entrenamiento de combate del patio errante, Lukin le dio más importancia a estas dos cosas. Sin embargo, pase lo que pase, el reino secreto más allá del cielo estrellado era una gran fortuna para la familia Lu. Además de fortalecer el cultivo, los 5 edificios del reino secreto tenían cada uno sus propias funciones. El horno estrella podría aumentar en gran medida la producción de la industria de forja de la familia Lu. El patio errante también podría aumentar la experiencia de combate de los cultivadores de la familia Lu. De esta manera, los cultivadores de la familia Lu no serían como pollos que nunca habían visto sangre cuando estaban en las calles con un equipo poderoso y un buen cultivo. En cuanto a los otros 3, podrían fortalecer directamente las habilidades de los cultivadores del clan Lu. El hecho de que estos 5 edificios hayan sido destruidos no significa que no haya más guardias del Star Palace en el plano secreto. De hecho, mirando todo el reino secreto, solo la mitad de los guardias del Palacio de las Estrellas en el reino secreto habían sido asesinados por la familia Lu. No era que no pudieran destruir a los restantes, sino que no querían. Aunque el horno estelar también podría producir cristales de poder estelar y desempeñar el mismo papel que las armas de poder estelar, en términos de refinación, la producción continua del equipo mágico de poder estelar de la familia Lu ya podría considerarse una marca. Sin embargo, cuantos más materiales tenía, mejor era. El horno estelar era un camino de desarrollo sostenible, pero matar directamente a los guardias del palacio estelar era una forma más rápida de obtener materiales. Por lo tanto, no necesitaban matarlos de inmediato. Debían planificarlos y cazarlos según sus necesidades. Además, en lo que respecta a la experiencia de combate, no era imposible mantener a estos guardias del Star Palace como cultivadores del clan en la etapa de la fundación. Podían trabajar para el clan y al mismo tiempo templar sus habilidades de combate. Parecía que la mayoría de los beneficios en el reino secreto más allá del cielo estrellado habían caído en manos del clan Lu. Sin embargo, en el reino secreto, todavía había un gran jefe, la persona de Starlight que se quedó en el salón principal en el centro del reino secreto. Lukin todavía recordaba que cuando apareció por primera vez el reino místico más allá del cielo estrellado, había entrado solo para explorarlo. Cuando entró en el salón central, se había encontrado con la estrella humanoide. Esa persona estrella le había dicho un montón de tonterías. En ese momento, estaba, por supuesto, aturdido. No entendía lo que la otra parte quería decir en absoluto. Y ahora, Lukin había obtenido más y más información sobre la era primordial desde varios aspectos. Podía entender más o menos lo que la gente de la estrella había dicho en ese entonces. Había otro punto. Según la información que Lukin había obtenido de la herencia primordial en el divino bosque de los ciervos, la estrella humanoide también era uno de los 21 inmortales inmemoriales. Según lo que le había dicho el inmortal Espada Blanca, esta estrella humanoide no venía de este mundo, sino del mundo exterior. Sonaba un poco como la reina de hielo.
Si este fuera el caso, entonces este reino secreto fuera del cielo estrellado podría ser un mundo pequeño, como el mundo donde la reina de hielo había vivido por primera vez. Al final, por alguna razón, cayó en el mundo de la cultivación. Sin embargo, ese mundo de hielo y nieve se había fusionado con el mundo original del mundo de cultivo, formando eventualmente las llanuras heladas del extremo norte. Fuera del cielo estrellado, aunque no se fusionó con el mundo de cultivo, se había convertido en un reino secreto adjunto. Para un reino secreto, fuera del cielo estrellado en realidad no era pequeño. De los 3 reinos secretos que poseía el clan Lu, más allá de las estrellas era en realidad el más grande. El antiguo reino secreto era tan grande como un lugar roto. El reino místico que se transformó del divino de Air Forest no se consideró pequeño. Después de todo, podría acomodar a miles de demonios. Sin embargo, todavía era mucho más pequeño en comparación con el espacio exterior. Sin embargo, para un reino secreto, sin importar cuán grande fuera el espacio fuera del cielo estrellado, no podía compararse con un mundo entero, incluso si fuera un mundo pequeño. Lukin miró a lo lejos desde el reino secreto. Había muchos paisajes en la distancia. Aunque el estilo era el mismo que el del cielo estrellado, este lugar debería haber sido mucho más grande desde hace un número desconocido de años. Anuncios de Put Future. Es probable que cuando cayó al mundo de origen desde el cielo estrellado, también experimentó algunas tribulaciones. Lukin incluso creía que el reino secreto en el que se encontraba era simplemente un fragmento del espacio más allá original. En otras palabras, este era un mundo roto. Sin embargo, pase lo que pase, Lukin tenía que encontrarse con la persona de Starlight, que estaba sentada en el trono en el salón central del reino secreto. La última vez que se vieron fue en un estado de conciencia superior, por lo que la interacción fue unilateral. Después de que ese tipo dijo algo, se sentó allí sin moverse como si estuviera muerto. En ese momento, Lukin solo tenía la fuerza de un cultivador de núcleo dorado. ¿Cómo se atrevería a conocerlo en persona? Después de todo, por lo que podía sentir, este alienígena estaba al menos en el nivel del alma naciente. Pero ahora, no tenía miedo de nada. Por supuesto, no podía ser descuidado. Si esta persona de Starlight era realmente uno de los 21 inmortales inmemoriales, incluso si era solo una encarnación o proyección de bajo nivel, un inmortal lo dejó atrás. Su apariencia era tan similar a la de los inmortales en el pasado que Lukin no se atrevió a tratarlo como un cultivador ordinario del reino del alma naciente. Sin embargo, no había necesidad de menospreciarse a sí mismo. Con sus habilidades actuales, incluso si tuviera que enfrentarse a una batalla, no sería incapaz de escapar si no pudiera derrotar a ese tipo. Tenía que ir a su encuentro. Por supuesto, no ahora. No sabía si sería necesario pelear. Tal vez terminaría después de una conversación amistosa entre las dos partes. Sin embargo, todavía tenía que hacer algunos preparativos. En cualquier caso, estaba a punto de pasar al nivel 3 del estado del alma naciente. Originalmente había planeado salir a caminar y relajarse antes de abrirse paso, pero ahora parecía que tenía que aprovechar al máximo su tiempo. Dejó de lado la idea de relajarse, giró la cabeza y regresó a su sala de cultivo a puerta cerrada para comenzar a cultivar. Durante 6 meses, Lukin no prestó atención al mundo exterior. Cuando volvió a salir, ya estaba en el tercer nivel del reino del alma naciente. En este punto, no dudó más y entró en el reino secreto más allá del cielo estrellado. Los escasos guardias del Star Palace fueron completamente incapaces de obstaculizarlo. Primero fue a las inmediaciones del horno estelar y echó un vistazo a cómo funcionaba el taller de refinación del clan. Al mismo tiempo, también se reunió con la gente del clan que estaba estacionada allí. Luego, se dirigió al área central del Star Palace. Lukin mató casualmente a algunas personas ignorantes que bloqueaban su camino. Luego guardó sus armas de poder estelar en su bolsa de almacenamiento y llegó a la entrada del salón central. Respiró hondo, levantó la mano y abrió la puerta. De pie fuera de la puerta del palacio y mirando a lo lejos, una criatura con forma humana hecha de la deslumbrante luz de las estrellas se sentó en el trono. No se movió de su trono, pero sus ojos vacíos miraban a Lukin. Lukin no hizo el primer movimiento porque no parecía tener intención de atacar. Caminó hacia adelante paso a paso y, al mismo tiempo, dijo algunas palabras de sondeo. «Señor, ¿me recuerdas?» El alienígena no reaccionó. Lukin continuó caminando hacia adelante por una distancia. Siguió diciendo algunas palabras, pero no recibió ninguna respuesta. Esto hizo que las personas sintieran que solo estaban frente a una cáscara vacía. Se produjo un cambio cuando Lukin cruzó la línea media del salón central. Una bola de fuego estrellado se encendió bajo sus pies sin previo aviso. 4K.
Voy a subir con un 6K mañana.